voy a compartir un corto vídeo de cómo armar o elaborar un programa anual. Muy bien, recuerda que este documento se elabora al inicio del año y la vas construyendo a medida que ya cuentas con los resultados de la evaluación diagnóstica también. E incluso si no cuentas con las situaciones significativas de todas sus unidades didácticas, la puedes considerar como un documento de investigación-acción. Es decir, que a medida que transcurre el tiempo, vas construyendo, sigues elaborando tu programa anual y va a estar entonces en constante actualización. Muy bien, entonces veamos cuáles son los insumos. Para ello, te invito a que saques de tu biblioteca todos estos documentos. Muy bien, vamos a dar inicio entonces. ¿Ya estás listo? Bien. Primero es necesario contar con el marco del buen desempeño docente. Este documento forma parte de la política educativa que orienta y regula nuestra práctica docente en aula y la podemos visualizar sobre todo en sus dominios 1 y 2, que hacen mención con respecto a la planificación para la enseñanza y la enseñanza para el aprendizaje. Entonces ahí nos direcciona de cómo podemos desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, o encaminarnos. Otra de las cosas también es que durante las semanas de gestión, junto con el equipo directivo, han socializado y han actualizado estos documentos de gestión, que son el Proyecto Educativo Institucional, tu PCI, el PAC. Del PCI, estoy segura que han actualizado en cuanto a priorización y caracterización de la demanda educativa. ¿En qué consiste esto? En determinar o priorizar ciertos problemas educativos, es decir, con qué problemas específicos cuentas y a partir de ahí cuáles son las necesidades de aprendizaje, ¿no? ¿Para qué? Para poder elaborar la matriz generadora de situaciones significativas. Es decir, en base a esos problemas específicos, conoces cuáles son las demandas educativas y qué situaciones significativas o situaciones de contexto planteas frente a ello y bajo qué enfoque transversal. Entonces, miren qué interesante. Y también las metas institucionales es importante que tengas a la mano. Otro de los documentos que debes de tener a la mano es el currículo nacional. Pero del currículo nacional, por ejemplo, los enfoques transversales que lo encuentras en la página 13 al 20. Las competencias de otras áreas, que también está en la página 22 al 24. Entonces, aquí, ¿por qué de otras áreas? Porque estás trabajando situaciones de contexto. No estás trabajando solo, sino estás trabajando aliándote con otras áreas. Por lo tanto, es importante que lo relaciones con esas competencias de esas áreas. ¿O con qué competencias de esas áreas las vas a relacionar? Y los estándares de aprendizaje, por ejemplo, del área de ciencia y tecnología, lo ubicamos en la página 68 al 73, ¿no? De las diferentes competencias. Otro de los documentos que también debes tener a la mano son los desempeños del programa secundario. En los desempeños del programa secundaria, porque te han asignado un grado académico de estudio, un grado de estudio. Por ejemplo, si te han asignado el segundo grado, los desempeños lo vas a encontrar para dichas competencias en ese programa secundario. Ahora, otro de los documentos que debes revisar es importante, la directiva que regula todo este año lectivo 2023. Entonces, esta resolución ministerial número 474 del 2022 y otras fuentes como, por ejemplo, los cuadernos de trabajo, las lecturas PISA, otra información que te puede servir para armar tu programa anual. Entonces, ¿estás listo? Vamos viendo cuáles son esos pasos a seguir. Entonces, de las semanas de gestión, has socializado la calendarización y entonces sabes cuántos bimestres va a constar y cuántas unidades didácticas vas a trabajar por bimestre. Ahora,
En cuanto a los documentos de gestión, por ejemplo, el PCI, has socializado y has actualizado en cuanto a priorización y caracterización de la demanda educativa para que a partir de ahí plantees la matriz generadora de situaciones significativas y así puedas contar con las situaciones significativas y los enfoques transversales que te va a orientar para armar tu programa anual. Entonces, miren qué interesante. Entonces, aquí me voy a detener. Vamos, ¿cómo elaboro una situación significativa? Tiene que ser en base a ejes articuladores. No es que de frente lo vas a armar. Y esos ejes articuladores tienen que estar en función a los problemas específicos y las demandas educativas, ¿no? Y las características del contexto. Entonces, es importante para ello, primero decir, por ejemplo, en el segundo bimestre va a constar de 2 unidades didácticas. Yo quiero la última unidad didáctica de este segundo bimestre. Consta de 5 semanas. Entonces, ¿cuál va a ser mi eje articulador? Para ello, es importante contar con el calendario cívico escolar. Y tengo que ver qué fechas alusivas hay ahí. Por ejemplo, el 24 de junio, Día del Campesino; 6 de julio, Día del Maestro; 29 de junio, Día del Papa San Pedro y San Pablo; 7 de julio, el descubrimiento de Machu Picchu; 10 de julio, el aniversario de la batalla de Huamachuco; 29 de julio, Día de la Proclamación de la Independencia del Perú. Y es importante también ver tu calendario comunal. En mi comunidad se celebra la fiesta de San Juan, ¿no? Todos vivenciamos la fiesta de San Juan el 24 de junio, pero también se celebra la fiesta patronal el 16 de julio, de la Virgen del Carmen. ¿Y cuál en mi calendario ambiental que me da? El Día del Parque Nacional de Huascarán, el 1 de julio. Ahora, ¿y mi realidad nacional qué me dice? En esos tiempos vivenciamos las fiestas patrias. Miren qué interesante. Entonces, ¿cómo lo puedo denominar a mi unidad didáctica o a mi experiencia de aprendizaje? Que vendría a ser mi eje articulador, conmemorando nuestras costumbres y tradiciones, porque festejamos una serie de eventos. Y más aún, tienes que tener en cuenta también qué fechas festivas y eventos de la institución se están dando en esos tiempos. Por ejemplo, puede ser el aniversario de tu institución. ¿Qué fechas de simulacros de sismos también se han priorizado para esos tiempos? No tengo ninguno, por ejemplo. Entonces me quedo con conmemorando nuestras costumbres y tradiciones. Entonces ya cuento con el eje articulador. A partir de ahí ya puedo armar mi situación significativa y puedo definir con qué enfoque transversal voy a trabajar. Miren, interesante, ¿verdad? Entonces, continuamos. Ya tengo mis ejes articuladores, ¿no? Si no cuento con las situaciones significativas, pero ya tengo mis ejes articuladores que me van a orientar. También sé cuántas unidades didácticas voy a trabajar por bimestre. Ahora sí, dirígete al programa secundario. Del programa secundario, revisa el grado que te corresponde, el área que te corresponde. Por ejemplo, en el área de ciencia y tecnología le ubicas en la página 284 a la 312. Ahí están las 3 competencias y por cada competencia, para ese grado correspondiente, están sus desempeños. A eso nos vamos a centrar. Entonces, ponte a pensar un poquito que cuántas competencias tienes en el área. En el área de ciencia y tecnología tenemos 3 competencias: indaga, explica y diseña. Pero de las 3 competencias, la que aborda campos temáticos solamente es la competencia explica. Entonces me voy a centrar en la competencia explica y voy a resaltar sus campos temáticos. Lo voy a escribir aparte o lo resalto sus campos temáticos, nada más. Entonces, con eso, yo ya en este caso, dibujo un cuadro, ¿no? Dibujo un cuadro y la divido en bimestres y en unidades didácticas o experiencias de aprendizaje. Y ubico mis puntos fijos. ¿Cuáles son mis puntos fijos? Cuento con ejes articuladores para cada unidad. Entonces la voy ubicando en mis ejes articuladores. También cuento con mis competencias. Voy ubicando primero las competencias que no incluyen campos temáticos. Y luego incluyo los campos temáticos de la competencia que me falta. Entonces, miren, ¿está difícil? Yo creo que no. Vamos. Entonces, aquí te explico mejor. Vamos, ya tienes tus ejes articuladores. Entonces, es necesario
saber cuáles son esos ejes articuladores. Por ejemplo, en mi institución educativa, bajo un trabajo en equipo, hemos socializado, hemos presentado y hemos socializado y nos hemos quedado con estas 8 rótulos, o podríamos decir 8 ejes articuladores para todas las unidades que vamos a trabajar durante el año. Entonces, ya cuento con los ejes articuladores, me voy a los campos temáticos del programa secundario, me voy a los desempeños, porque lo que quiero es el desempeño, sino que el campo temático es para poder centrarme mejor. Entonces, yo sé que tengo 3 competencias, pero de las 3 competencias solamente la competencia explica incluye campos temáticos. Entonces, saco mis campos temáticos. Muy bien, tengo 15 campos temáticos, estoy en segundo grado de educación secundaria en el área de ciencia y tecnología y estos son los campos temáticos de la competencia explica. Muy bien, ahora sí, entonces armo mi cuadro, dibujo mi cuadro, lo ubico por bimestres y ubico las unidades didácticas. Es decir, coloco los ejes articuladores que van a ser la denominación de mi unidad didáctica o de mi experiencia de aprendizaje, como ha sido socializado. Entonces, todos los colegas nos enfocamos en ello. Entonces, por ejemplo, en la unidad 0, nos conocemos y nos valoramos, porque en estos tiempos prácticamente aplicamos lo que es la evaluación diagnóstica y el soporte socioemocional. Entonces, voy a evaluar mis 3 competencias que tiene el área. Si es posible, entonces coloco las 3 competencias. Recuerda que vas a ir ubicando las competencias que no incluyen campos temáticos. Por ejemplo, en Reflexionamos sobre la inestabilidad política y sus consecuencias, podría trabajar la competencia indaga aquí. Les podría enseñar a hacer proyectos de investigación y eso es lo que voy a hacer. Entonces podría abordar aquí la competencia indaga, pero que al final me terminen en una propuesta tecnológica. Entonces, la competencia diseño. Miren, en el segundo bimestre voy a priorizar la competencia explica. No lo coloco todavía. Me voy al tercer bimestre. A ver, aquí demostramos nuestras habilidades y talentos y vivenciando nuestra semana técnica. En este caso, ¿por qué? Porque el colegio es un colegio de formación técnica. Por lo tanto, tiene variantes técnicas y yo las puedo aprovechar para la competencia diseño. Para trabajar la competencia diseño, incluso puedo aprovechar las estrategias de Crea y Emprende, las diferentes metodologías de Crea y Emprende. Muy bien, entonces, ¿cómo lo he rotulado? Ya saben cómo encontré mis ejes articuladores, todos los insumos que debo tener en cuenta. Y en el cuarto bimestre también voy a priorizar en su última unidad la competencia indaga. Ya ubiqué mis competencias que no incluyen campos temáticos. Ahora ubico la competencia que sí incluye los campos temáticos. Por ejemplo, aquí está resaltado de amarillito. Cada campo temático es un desempeño, por si acaso. Acá está como campo temático nada más, pero esto lo he extraído del programa secundaria. Recuerda, del programa secundaria me ubico en el grado correspondiente que me han asignado y las competencias. De la competencia que incluye campos temáticos, ahí está. Por ejemplo, en mi familia, unidad básica de la sociedad, ¿no? Así es el eje articulador, así es el nombre de la unidad. Entonces yo puedo decir, aquí puedo trabajar lo que son los procesos de nutrición, tiene que ver con la familia. La perpetuación de la especie tiene que ver con la familia. Las funciones de coordinación y relación tienen que ver con la familia. Entonces yo puedo trabajar estos campos temáticos que a la vez me van a llevar al desempeño. Muy bien. Por ejemplo, en conmemorando nuestras costumbres y tradiciones, que era el ejemplo que se había planteado para la situación significativa, entonces yo puedo trabajar lo que es selección natural, ¿no? Cómo a medida que transcurre el tiempo, el ser vivo va adquiriendo ciertas particularidades, ciertas características ventajosas que le van a ayudar a garantizar la supervivencia. Entonces yo lo puedo trabajar dentro de las costumbres y tradiciones. Se festejan y aquí incluyen una serie de culturas. Entonces puedo trabajar movimiento, puedo trabajar energía, trabajo y movimiento, porque hay desplazamiento de personas, hay traslado de productos, transferencia de calor, se vive el tiempo de San Juan, la festividad, la fiesta de San Juan,
y puedo trabajar la transferencia de calor, porque aquí en la Amazonía, en el lugar donde estoy, pues generalmente tiene un clima cálido. Entonces, miren qué interesante. Y así puedo ir colocando, puedo ir ubicando los otros campos temáticos que a la vez me va a llevar al desempeño. Miren, qué interesante, ¿no? Por ejemplo, nos identificamos con un ambiente sano y saludable para el cuarto bimestre, pues muy bien podría trabajar lo que es el tema de fotosíntesis y respiración y por lo tanto cojo el desempeño. Ahora reflexión, refracción y dispersión, cambio climático, ciclos biogeoquímicos y cómo la ciencia y la tecnología influyen para contar con un ambiente sano y saludable, ¿no? O cómo contribuye para gozar de un ambiente sano y saludable. Entonces, mira qué interesante. Y le puedo ir acompañando donde le he puesto explica de otra competencia. Por ejemplo, indaga porque me van a sustentar sus proyectos de investigación. Acá también podría hacer eso. Por ejemplo, acá le puedo complementar con diseña porque me van a sustentar su propuesta tecnológica. Entonces, mira qué interesante. Así vas armando. Si no te has reunido en tu coordinación todavía y han priorizado competencias. Entonces, es importante que te organices. Ahora te comparto otro ejemplo. Para el tercer grado de secundaria, ahí están los ejes articuladores, no va a cambiar de la institución. Y para las unidades didácticas, porque estos va a ser el común denominador que me va a ayudar a abordar una situación de contexto en común y que a partir de ahí yo voy a trabajar mi competencia del área. Y miren, para tercer año de la competencia explica, ahí están sus campos temáticos. Quiere decir que cuenta con 12 desempeños. Y ahí estoy abordando sus campos temáticos, ¿no? Bien, y me organizo en un cuadro, coloco los ejes articuladores primero, es decir, la denominación, cómo se va a denominar mi unidad didáctica o mi experiencia de aprendizaje, y luego voy colocando las competencias que se relacionan con esto, sobre todo las que no incluyen campos temáticos. Y luego voy incluyendo los campos temáticos, es decir, la otra competencia. Pero si cuentan todas tus competencias con campos temáticos, pues podrías también trabajarlo de esta manera, ya que ya cuentas con los ejes articuladores, ¿no? Entonces ahí puedes decir, esto se puede trabajar con esto. Muy bien. Entonces, miren qué interesante. Eso es en el caso si es que no te has organizado antes en tu coordinación y han priorizado competencias, ¿no? Porque también, por ejemplo, el año pasado, a través de los resultados de la evaluación diagnóstica, se priorizó para la primera unidad la competencia indaga, ya que aquí hubo bastante dificultad en esta competencia, entonces se priorizó la competencia indaga y así se fue priorizando para las otras unidades didácticas, ya que no se contaba con los ejes articuladores y aquí se podría trabajar muy bien el programa anual bajo una investigación-acción. ¿No? A medida que van pasando las unidades, va transcurriendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sigo construyendo y armando mi programa anual, ¿no? Igual para el área de matemática. Miren las competencias que se ha priorizado, pero eso no quiere decir que voy a trabajar una sola competencia. Esto lo puedo trabajar con Explica. El diseño lo puedo trabajar con el Indaga o con el Explica. Entonces, miren, qué interesante, ¿no? Gestión de datos lo puedo trabajar con resuelve problemas de cantidad, por ejemplo. Entonces, acá como se trabaja bajo la misma coordinación, entonces gestión de datos lo puedo trabajar muy bien con el Indaga y abordo la situación de contexto bajo estas competencias. Miren, qué interesante. Entonces, ahora sí, como ya te organizaste mejor, ahora sí, redacta tu programa anual. ¿Cuáles son los datos generales? La calendarización, de qué tiempo a qué tiempo se va a dar el primer bimestre y cada unidad didáctica. La fundamentación, es necesario que te afiances del currículo nacional,
El estándar también sale del currículo nacional, las competencias del área y sus capacidades sale del currículo nacional, los enfoques y competencias transversales sale del currículo nacional, pero recuerda también que está en función a los ejes articuladores que has priorizado y que también lo has priorizado en tu PCI de la institución. Los aspectos diagnósticos, es decir, los resultados de aprendizaje tras haber aplicado la evaluación diagnóstica. ¿Y cuáles son las metas institucionales que se tiene para el área? Ahora sí, arma un cuadrito y organiza tus unidades didácticas. Ahí puedes agregar todas las situaciones significativas, es decir, su situación significativa para dicha unidad. ¿Estamos? Y si no cuento con las situaciones significativas, pero cuento con los ejes articuladores. Y si no cuento con ninguna de las dos, entonces no me queda más que trabajarlo como una investigación-acción. Muy bien, ¿cómo organizo mis unidades didácticas? Entonces, armo mi cuadrito y coloco el título, que vendría a ser mi eje articulador, y copio la situación significativa. Esto me da tiempo, los ejes articuladores te da tiempo para que puedas poco a poco organizarte nuevamente en un día de gestión institucional y puedan en equipos elaborar esas situaciones significativas, ¿no? Ahora, ¿cuánto va a durar esa unidad didáctica o esa experiencia de aprendizaje? ¿Con qué competencias vas a abordar? ¿Cuáles son esos campos temáticos? ¿Con qué otras competencias se relaciona ya que están abordando una situación de contexto? ¿Y cuál va a ser la evidencia? Si estás trabajando con experiencia de aprendizaje, ¿cuál va a ser el producto? Y si estás trabajando bajo el modelo de unidad didáctica, ¿cuáles son las evidencias? ¿No? Ahora sí. Muy bien. Y luego que ya cuentas con este cuadrito, entonces ahora sí ya puedes elaborar o armar o redactar las orientaciones metodológicas. Aquí vas a contar lo que haces siempre en una sesión, cómo inicias, cómo continúas y cómo finiquitas una actividad de aprendizaje. ¿No? Aquí lo cuentas. Y las orientaciones para la evaluación. Aquí describes lo que has aplicado en base a los resultados de la evaluación diagnóstica, de cómo lo vas a aplicar, hasta cómo vas a abordar las evidencias durante las actividades de aprendizaje y cómo vas a finiquitar evaluando nuevamente a los chicos bajo esa misma evaluación diagnóstica, es decir, bajo esa ficha que has planteado al inicio del año para que puedas contrastar resultados y sobre todo contrastarlo en base a las metas planteadas. Y las orientaciones metodológicas para la acción tutorial, ¿no? Desde tu área, ¿cómo vas a brindar soporte socioemocional a los chicos? ¿Qué materiales y recursos vas a emplear? ¿Cuál va a ser? Bueno, y luego describes el lugar, la fecha y firmas. Muy bien. Entonces, miren qué interesante. No es difícil. Puedes hacerlo. Aquí te comparto la estructura de una unidad, ya que si estás trabajando una experiencia de aprendizaje, tiene su formato, tiene una estructura. Y si estás trabajando una unidad didáctica, también tiene una estructura. Pero sería bueno que esa unidad didáctica, si la estás trabajando de esa forma, lo hagas bajo una experiencia de aprendizaje. Si partes de una situación de contexto, entonces se encamina a la que se convierte en una experiencia de aprendizaje, pero bajo el formato de una unidad. Esto es lo que te planteaba. Miren, aquí coloco el eje articulador, es decir, la denominación que va a tener mi unidad didáctica. Copio la situación significativa para ese articulador, copio mi estándar de aprendizaje para ese nivel, disculpen, para ese grado correspondiente o para ese ciclo correspondiente. Luego copio las competencias, tengo 3 competencias, cada competencia tiene capacidades, ¿no? Y voy marcando bajo este campo temático, voy marcando qué voy a hacer, ¿no? O bajo mis actividades de aprendizaje, qué competencias voy a evaluar. Por ejemplo, en la evaluación diagnóstica voy a evaluar todas las competencias, por lo tanto, todas sus capacidades. ¿Con qué competencias se relaciona? ¿Y cuál va a ser los criterios de evaluación? Es importante que cuentes con criterios de evaluación. ¿Y cuál va a ser la evidencia? Y si es experiencia, ¿cuál va a ser el producto? Muy bien, interesante, ¿verdad? Y para mi unidad didáctica puedes organizarte bajo este modelito de este cuadro si lo deseas. Ahora te comparto
la actividad de aprendizaje. Yo te sugiero que si estás trabajando bajo unidad didáctica, una sesión de aprendizaje no lo veo tan funcional porque lo veo más para la parte formal. Yo te sugiero que trabajes con actividades de aprendizaje porque es más vivencial, más significativo. Y además, te ahorras tiempo porque te centras en lo que vas a ejecutar en aula, no en la parte formal de cómo lo vas a hacer, sino te centras ya en la actividad. Entonces ahí garantizas las estrategias metodológicas que vas a aplicar ahí. Bueno, eso es todo. Espero que esto que les he compartido sea de ayuda para armar nuestro programa anual. Se cuidan.